Bueno, me pidieron que les hablara hoy acerca de, ¿no es cierto?, algunas técnicas y tecnologías, ¿no es cierto?, prácticas también podríamos ponerles, que tengan que ver y que sirvan para reducir el consumo de agua en viñedos. En base a la evidencia científica y considerando también las ventajas y desventajas de estas, ¿ya? Yo me voy a referir a la experiencia que hemos tenido nosotros, que estuvimos en un proyecto, y les voy a contar más o menos cómo salieron estas alternativas que nosotros estudiamos, y un poco también me gustaría ponerlos en contexto respecto al agua, a la viticultura hoy en día. Como ustedes saben, ¿no es cierto?, Chile tiene agricultura de riego muy importante, sin embargo también hay una parte de la agricultura que es agricultura de secano, que corresponde más o menos a un 50%. Esto es mucho menos de lo que había en el último censo agropecuario. Estas son las últimas datos del último censo agropecuario. Hoy día la mitad de nuestra superficie cultivada corresponde a secano y la otra mitad prácticamente corresponde a superficie que está bajo riego. Eso implica que hemos avanzado mucho en lo que es tecnificación del riego, y esto en gran medida gracias al instrumento que tenemos, ¿no es cierto?, que contamos desde 1986, que es la Ley de Fomento al Riego y al Drenaje. Dentro de lo que es los sistemas regados en los cultivos, ¿no es cierto?, podemos ver que una buena parte, estamos hablando de más del 50% hoy día, corresponde a riegos que son presurizados. Estamos hablando entre riego localizado y aspersión, y nos quedamos todavía más o menos con un 41% de la superficie que está regando con riegos tradicionales, es decir, riegos gravitacionales, de muy baja eficiencia, ¿ya? Respecto a la viticultura, las vides para vinificación están juntos con la uva de mesa en este último censo agropecuario y aparecen con que prácticamente un poquito menos del 90% de la superficie cultivada con vides para viñas y nosotros vino y para pisco están bajo riego, y solamente quedamos con un poco más de un 10% de las vides que están todavía bajo secano, y lo más probable es que esto siga cambiando en la medida que nos encontramos con años difíciles. Respecto a las condiciones, ¿no es cierto?, ambientales, que también han propiciado que hoy día la mayoría de las viñas estén bajo riego, tienen que ver ciertamente con esta mega sequía que nos pegó por tanto tiempo. La megasequía, si estamos viendo, ¿no es cierto?, estos últimos 15 años, prácticamente 20 años, se ve que ya pasa de ser un evento puntual y en los últimos 15 años se transformó en una cosa bastante estructural, ¿no es cierto?, haciéndonos preguntarnos si realmente estamos hablando de una sequía o de un cambio de frentón que es mucho más estructural y que llegó para quedarse. Nosotros más o menos el año 2015 empezamos a recibir varias preguntas y peticiones por parte de productores de la sexta región para hacer algo que tuviera que ver con riego en viñas, porque veían que sus condiciones estaban cambiando y estaban muy preocupados. Y veíamos que ciertamente este índice estandarizado de precipitaciones, que se veía bastante malo, negativo en los últimos años, estaba pegando fuertemente en la zona central, que corresponde a la zona de producción vitícola, y por lo tanto obviamente le está golpeando muy fuerte la producción a los productores, a pesar, ¿no es cierto?, de que sepamos siempre que la producción vitícola de alguna forma es bastante resiliente y tolerante a la falta de agua. Por otra parte, en la región de O'Higgins, que era donde eran estos viñateros, se veía que en esa época, en el año 2015, había un consumo de 98 metros cúbicos por segundo, el 72% de la superficie bajo riego todavía se regaba por métodos gravitacionales en la región. Las precipitaciones habían bajado de lo normal, que eran 100 milímetros al año, a 880 milímetros al año en promedio entre el 2011 y el 2015. Se estaba viendo un descenso en el nivel de los pozos de entre 0,1 y 0,46 metros al año, es decir, cada año había medio metro menos, ¿no es cierto?, estaba medio metro más abajo, ¿no es cierto?, el agua de los pozos.
Y por otra parte también se sabía, y todavía es así, que en la región de O'Higgins hay más de 47.000 hectáreas de viñas para vino, lo que representa un 34% de la superficie nacional de viñas. Por lo tanto, la situación de la sexta región podría ser una situación muy importante, con un impacto importante a nivel nacional. Por lo mismo, nosotros postulamos a un fondo del gobierno regional, a un FIC, que llamamos Transferencia I+D+I para Viñas Sustentables e Inocuas, que fue financiado por el gobierno regional. El objetivo general era mejorar la gestión intrapredial del recurso hídrico en viñas de la sexta región, considerando técnicas para reducir la demanda hídrica, cuantificar y controlar el agua utilizada en los procesos productivos y considerando además aspectos de inocuidad alimentaria y también de sustentabilidad y, ¿no es cierto?, responsabilidad que en el entorno y la salud humana. La línea de trabajo, básicamente, porque era un proyecto FIC, era investigación aplicada, pero muy aplicada a la zona y a las necesidades de los productores de esa región. Transferencia tecnológica de los conocimientos que nosotros pudiéramos generar durante ese proyecto y además capacitación, no solamente de lo que nosotros encontráramos, sino que también aspectos generales de operación de riego. La verdad es que cuando llegamos a la zona nos encontramos con varias sorpresas, porque al revés de lo que nosotros pensábamos, más del 60% de las viñas eran regadas con este sistema, que los productores le llamaban surco, pero en verdad era un sistema de inundación, ¿ya? Muchos productores, más del, ¿no es cierto?, del 60% estaban regando así, y los menos estaban regando con sistemas por goteo. En esa época, estaba hablando del año del 2016. De acuerdo a estas características y de acuerdo, ¿no es cierto?, a que la idea era hacer investigación aplicada, obviamente que para mejorar la eficiencia de riego, si consideramos la situación anterior, el primer paso era fomentar el paso de sistemas de baja eficiencia a alta eficiencia, lo cual lo promovimos con actividades de difusión, de capacitación, pero la investigación aplicada fue más que nada en lo que ya conocíamos como riego eficiente, en huertos en viñas donde ya estaban regados con sistemas eficientes, y es por eso que trabajamos con 4 modelos, ¿no es cierto?, de viñas, algunas bastante tradicionales, como por ejemplo esta que está acá, que es una viña que tenía un consumo de agua de 2.500 metros cúbicos por hectárea, con una producción de 16 toneladas por hectárea en la zona de Santa Cruz. Otra viña que se encontraba en el secano interior de la sexta región, que regaba por surco, que tenía, ¿no es cierto?, una variedad Merlot, con un consumo de 1.351 metros cúbicos por hectárea al año, con una producción promedio mucho menor, de 8 toneladas por hectárea. En el fondo estamos hablando acá de una viña más bien tipo boutique. Perdón. También acá una viña de tipo tradicional, con 2.200 metros cúbicos por hectárea al año de consumo y 13 toneladas por hectárea de producción. Una viña que se encontraba también en el Valle de Colchagua, en la zona de Peralillo. Una viña de alta producción, estamos hablando de 47 toneladas por hectárea, con un consumo de agua de 4.380 metros cúbicos por hectárea, ubicada en la zona también de Peralillo, que corresponde a una viña de producción más masiva, más de tipo granel, de Superfruit, que es quien abastece a la viña Ventisquero. Nosotros ya teníamos algunos trabajos previos hechos donde habíamos probado, por ejemplo, el uso de secado parcial de raíces, de mallas sombraderas, de malt, en la producción y en la calidad del vino de Viña Syrah, y teníamos algunos antecedentes bien interesantes que nos permitían pensar que esas podrían ser algunas estrategias a probar. Sin embargo, también habían otras, como por ejemplo, además del uso de mallas y de malt, el secado parcial de raíces, por supuesto, el riego enterrado, el uso de silicatos, el uso de caolina, el riego deficitario controlado, que ya era bien conocido en vides, y tecnologías de riego de mayor eficiencia. Hicimos varias reuniones con los productores de la zona para ver qué querían ellos probar, y finalmente nos quedamos con algunas líneas que fueron líneas que tenían que ver más bien con los objetivos de producción y con la facilidad de implementación
que pudieran tener los productores. Y así como finalmente nos quedamos con 4 ensayos, donde ¿no es cierto?, las viñas que son más bien, tenemos viñas como Laura Hardwick y la viña Superfruit, donde tenían producción una producción más bien tradicional. Sí teníamos acá un ensayo donde podíamos restringir el 50% del agua, haciendo aplicaciones de secado parcial de raíces. Y por otra parte, en este caso, en el caso de San Diego, que era también una viña tradicional, nos dejaron restringir un 25% del agua, es decir, aplicar 75%, y también probar, ¿no es cierto?, tecnologías como caolín y nanoriego. Superfruit, que es una producción bastante masiva, nos dejó también restringir un 25%, es decir, aplicar un 75% del agua, y probar tecnologías como el nanoriego y el malt. Y en el caso de Polcura, Polcura tenía una condición bastante especial de falta de agua. La idea era restringir el 50% del agua y probar las tecnologías de secado parcial de raíces y de riego enterrado. En todos estos lugares lo que hicimos fue, ¿no es cierto?, hacer ensayos en bloques al azar, donde cada uno de los bloques estaba considerando 16 plantas a las cuales se le hacía el mismo tratamiento y donde se medían las 4 plantas que estaban en el medio. Las evaluaciones que hicimos en general durante 2 temporadas fueron principalmente lo que era la medición del contenido de humedad a través de sondas, el estatus hídrico de la planta a través de bomba de Solander y también otras mediciones como por ejemplo conductancia estomática. Todo lo que se refiere a la cosecha, en el fondo, primero lo que es peso de poda, lo que es cosecha de fruta y finalmente la fruta la llevamos, ¿no es cierto?, a lo que tenemos en nuestra infraestructura de la facultad para poder hacer el proceso de vinificación y finalmente hacer la evaluación química y sensorial de los vinos. No solamente queríamos saber qué pasaba en términos de producción, sino que también en la calidad del vino. Respecto a la evaluación del uso de malt y de... Ay, no sé qué pasó acá. ¿Me pueden ayudar? Algo pasó. Perdón. En lo que es fue la evaluación del uso de malt y nanoriego, acá les muestro algunas fotitos, ¿ya? Malt, obviamente tenemos el bulbo por debajo de lo que sería el bulbo de riego por goteo, debajo de un malt de plástico de alta duración, y por otra parte el nanoriego o low flow irrigation, que corresponde a una tecnología que nos facilitó Netafim, cuya idea era dividir este bulbo, pero con un 75% menos de la aplicación, en bulbos mucho más seguidos, mucho más pequeños, y que se les llama técnicamente nano irrigation porque vienen de ¿no es cierto?, emisores muy pequeños de menos de 1 litro, ¿no es cierto?, por hora de caudal. Ya aquí tenemos algunas fotos del malt, algunas fotos de lo que fue una emulación del nanorriego, porque la verdad es que el nanorriego viene con goteros integrados. Y acá vemos algunas fotos de lo que vimos al final. Esta fue la aplicación del 100%, esta del 75%, y ya vemos que por acá podría haber una respuesta en términos de eficiencia, porque a diferencia de lo que vimos con el gotero normal, donde se veía, ¿no es cierto?, escurrimiento superficial, eso no lo vimos en el low flow irrigation, y de hecho se vio reflejado finalmente, ¿no es cierto?, en los resultados. Esta tecnología que está acá, que el malt, apunta a un ahorro del 20-25% del agua por ahorro en la evaporación del suelo, y lo que es el nanoriego apunta a un 95% de eficiencia por lo que es la eficiencia misma del sistema de riego y por lo tanto ahorros de agua por esa vía. Cuando hicimos los análisis, ¿no es cierto?, en 2 temporadas en la viña Superfruit, donde hicimos estos ensayos, vimos que en general no había mayores diferencias en lo que eran los componentes de potencial hídrico, de conductancia estomática, salvo al final de la temporada, donde habían algunas diferencias, ¿ya? Y tampoco vimos mayores diferencias en lo que era el rendimiento. Obviamente había un aumento de la eficiencia del uso del agua porque teníamos rendimientos que no eran tan distintos, pero un consumo del agua, un 75% del agua respecto ¿no es cierto?, al control, o sea, un 25% menos de agua, así que en el fondo obviamente íbamos a tener una mejor
eficiencia del uso del agua. Cuando hicimos análisis, ¿no es cierto?, de lo que correspondía al mosto y también a componentes de productividad, vimos también que no había mayores diferencias en lo que eran Brix, pH, acidez total del mosto, el peso de la valla, la producción, ¿no es cierto?, promedio, etcétera. Y sin embargo, ¿no es cierto?, habían algunas pequeñas diferencias en lo que era la huella hídrica, aunque no se ven acá significativas, pero habían una huella hídrica mucho menor. Cuando vimos las diferencias, ¿no es cierto?, respecto a las características del vino, alcohol, pH, acidez total, antocianina, taninos, color, etcétera, tampoco vimos diferencia. Lo cual nos está indicando en el fondo que esta es una tecnología interesante, promisoria, porque nos permite ahorrar agua sin mayores cambios en el vino, ni para bien ni para mal, no habían cambios. O sea, nos quedamos con lo que están vendiendo, pero con menos uso de agua y obviamente que con menos uso de la energía eléctrica, porque el kilowatt hora está linealmente relacionado con el metro cúbico de agua utilizado. Cuando hicimos evaluación, ¿no es cierto?, con un productor más bien de tipo tradicional en San Diego, donde hicimos restricciones de un 25%, es decir, aplicamos 75% como control negativo y un 75% más como nanoriego, ¿no es cierto?, en el tratamiento 3. También nos encontramos con que no había mayores diferencias de rendimiento, sí habían mucho menor consumo de agua, obviamente, y, ¿no es cierto?, por lo tanto se veía que esto nuevamente era bastante promisorio en este tipo de viña. Lo que sí que visualmente, y aunque los kilos no lo decían, veíamos que en el T1, que es el control negativo, en el fondo el control 75% del agua, pero sin ninguna medida de mitigación, veíamos una defoliación entrando en otoño mucho antes que en el caso, ¿no es cierto?, del 75% de la aplicación, pero con nanoriego. Y cuando veíamos, ¿no es cierto?, las características del racimo, también veíamos un racimo mucho más compacto en el caso del tratamiento con nanoriego respecto al control negativo. Otro de los ensayos que se hizo en San Diego, que es esta viña tradicional, donde aplicamos el 75% respecto al control, fue la aplicación de caolín. Y aquí yo lo que puedo decir es que el caolín, que es una aplicación que se hace para evitar el golpe de sol, nosotros lo habíamos hecho para ver si tenía algún efecto en la disminución del agua. La verdad es que aplicamos 75% del agua con caolín, pero cuando evaluamos todos los componentes de rendimiento, vimos que efectivamente cuando estábamos aplicando este tipo de manejo, la verdad es que no nos fue bien en los rendimientos y seguramente tiene que ver con que el caolín estaba además disminuyendo la radiación, ¿no es cierto?, al follaje, por lo tanto tenía un efecto negativo más que positivo. Respecto al riego enterrado, que fue otra de las técnicas que quisimos evaluar, la verdad es que el primer año nos fue bastante bien, se vio que había una respuesta positiva, pero el segundo año empezamos a ver que eso no era así y que el riego enterrado tenía un rendimiento menor ¿no es cierto?, al tratamiento control, ¿no es cierto?, y también menor peso de púa, lo que estaba indicando que había un problema de vigor en las vides. Cuando destapamos el sistema, vimos que el sistema de riego enterrado posiblemente estaba muy profundo y por eso fue que no tuvimos los resultados que nosotros esperábamos, porque teníamos las fichas un poco puestas en el riego enterrado, que ya sabíamos que podía ser una buena, ¿no es cierto?, alternativa. Donde sí nos fue súper bien, porque ya nos había ido bien también, fue en el secado parcial de raíces. El secado parcial de raíces es una técnica que existe hace muchos años, que se trata de alternar zonas de, ¿no es cierto?, de riego y zonas de secado cada 15 días, ¿no es cierto?, dejando una porción de la raíz seca totalmente, ¿ya? Nosotros lo que hicimos fue dividir, en vez de dejar una línea de riego, dejamos dos, donde en una de las líneas iban los goteros que regaban y en la otra línea iban los goteros que se quedaban sin riego y después se alternaban. Así más o menos se veían las curvas de humedad viendo un lado y el otro. Cuando hicimos ¿no es cierto?, las evaluaciones en las 3 temporadas, la primera no alcanzamos a tener resultados de producción, pero la segunda y la tercera sí, y vimos en la primera temporada que el tratamiento que corresponde al secado parcial de raíces, es decir, 50% menos de agua,
pero aplicado con el secado parcial de raíces versus el control negativo, que es 50% menos de agua sin nada, ¿no es cierto? Vimos, ¿no es cierto?, que había una mayor producción respecto al control negativo e incluso no tenía diferencia respecto al control. El segundo año no vimos que tuviera mayor producción en este caso, pero no tenía diferencias significativas de nuevo respecto al control. Y si ustedes ven acá el racimo, se ve que su condición a la cosecha no presentaba deshidratación. Esto era merlot. Merlot, uno lo mira y se deshidrata. Pero en este caso, en el T1, el 50% menos estaba totalmente deshidratado, en el 50% con secado parcial de raíces no estaba deshidratado y se veía en una condición mucho mejor y mucho más parecida al control, ¿no es cierto?, positivo. Haciendo el análisis también de los componentes de productividad y también de, ¿no es cierto?, de calidad del mosto, vimos que en el caso del secado parcial de raíces había una muy buena producción por planta, había también un buen tamaño promedio de berry y no habían diferencias importantes en lo que eran las características del mosto. Cuando hicimos los análisis de vino, sin embargo, nos encontramos con que el secado parcial de raíces al 50% menos del agua mostraba mucho mejores, ¿no es cierto?, indicadores o al menos parecidos respecto al control en algunos ítems, como por ejemplo taninos totales, ¿no es cierto? En color no había mayor diferencia, pero sí hubo una diferencia en el análisis sensorial, el cual no tuve tiempo de mostrar esta vez, pero sí se ven diferencias importantes en el análisis sensorial. Hicimos lo mismo en Carmener, también aplicamos secado parcial de raíz en Carmener. En Carmener la verdad que vimos que nos ahorramos la mitad del agua, sin tampoco mayores diferencias en lo que era la productividad. Ya los indicadores fisiológicos eran algunos diferentes, pero no tanto tampoco, pero cuando veíamos las características, ¿no es cierto?, observacionales, veíamos que el tratamiento de control negativo, 50% menos, se veía un poquito más senescente que el tratamiento que, ¿no es cierto?, consideraba el secado parcial de raíces. Cuando vimos las características químicas del vino y los rendimientos, tampoco vimos mayores diferencias, solamente una mayor eficiencia de uso del agua, y por lo tanto la conclusión que llegamos entre haber evaluado en Carmener, haber evaluado en Merlot y el trabajo previo que teníamos en Syrah, es que efectivamente el secado parcial de raíces es una técnica muy promisoria. Ya el secado parcial de raíces es una alternativa al riego deficitario controlado, es distinto, se aplica al 50% toda la temporada, pero la gracia es que se alternan los bulbos de riego, y lo que nosotros vimos también es que es muy importante que estos bulbos secos y bulbos húmedos queden muy bien diferenciados en terreno, porque si no se pierde el efecto que se quiere tener. El principio de esto es que la planta siente que se está estresando cuando está en toda la parte seca, la parte seca de la raíz, manda, ¿no es cierto?, señales químicas de estrés, y esas señales químicas determinan que finalmente en la canopia hay un cierre parcial de estoma con un ahorro de agua por transpiración, sin una disminución tan importante y significativa en la fotosíntesis. Tanto fue así que el productor de Viña Polcura le quedó gustando la idea y cambió las 23 hectáreas desde su línea normal al sistema de secado parcial de raíces. En ese momento ya en vez de tener 23 litros por segundo, que era lo que tenía antes, estaba más o menos como un 5 litros por segundo, estaba realmente desesperado, así que el cambio, y la verdad es que lo sigue haciendo a pesar de que tenga agua, porque le va muy bien con las características de sus vinos. Todos estos resultados, más otros que están relacionados con calidad de agua y manejo del agua respecto a los residuos, cómo se relaciona lo que nosotros hicimos con, ¿no es cierto?, el código, el certificado de sustentabilidad de vinos de Chile. Ustedes lo pueden encontrar en este manual que nosotros hicimos, que se llama Acciones para una viticultura sustentable en Orinoco. Lo pueden descargar a partir de ese código QR, y ahí pueden entonces también saber mucho más detalles de lo que nosotros hicimos. Principales conclusiones: las técnicas más promisorias para ahorrar agua sin afectar el rendimiento en viñas fueron, de acuerdo a estos resultados, secado parcial de raíces, nanoriego
y malts de acuerdo a las condiciones del ensayo que nosotros realizamos. La mayoría de las técnicas evaluadas no afectaron negativamente la calidad del mosto ni del vino, algunas la mejoraron. El secado parcial de raíces muestra mejorar las características de mosto y vino, que es lo que yo les he explicado recién. Y desafíos futuros, determinar la longevidad de los huertos sometidos a secado parcial de raíces. Sabemos que puede servir para una temporada, para 2 temporadas, pero ya de ahí no sabemos para cuándo más, hasta cuándo más. Según el productor que lo tiene, lo hace todos los años y está perfecto, ¿ya? Habría que evaluar con número, pero hay que hacerlo. También evaluar el riego enterrado en distintas texturas de suelo por injerto y niveles de restricción hídrica y también de profundidad. Evaluar el nanorriego y el mulch con otros niveles de restricción. Nosotros solamente restringimos un 25%, habría que ver cómo le va si restringimos 30, 40, 50. Y estudiar el uso de otras herramientas en 2 o más temporadas. Estamos hablando de aplicación de silicato, el uso de priming, que hoy día es una técnica que se ocupa bastante, que en el fondo es someter a un estrés moderado para después someter a un estrés más severo. Y, por ejemplo, aplicaciones de melatonina, que ya se está terminando, melatonina que es como si quieren me lo pones de nuevo ahí para melatonina que es la misma melatonina para dormir, que se está evaluando en plantas porque se ve que genera un efecto de tolerancia al estrés en algunos niveles, ¿ya? Pero ahí habría que ver cuánto vale, etcétera, ¿ya? Y bueno, acá está todo el equipo que ha trabajado, muchos de ellos están acá, son exalumnos, andan por ahí varios, más el equipo de profesores de la universidad, y eso es lo que les quería mostrar. Muchas gracias.